sido casi. Ojalá. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Marcelo, bueno, y a TDL por esta invitación, que la verdad me hace mucha ilusión, especial ilusión, porque es también la primera vez que paso el charco de nuevo, como decimos en España, pues después de la pandemia, para hablar de este tema que es un poco lo que más me apasiona, ¿no? Bueno, tenemos una sesión por delante como veis, es un tema ambicioso, ¿no? Porque es decir, los grandes retos que tenemos. Ahora acabamos de escuchar, de hecho, muchos de los que aquí también van a aparecer. Y además, por lo que esta es la lista que repasaré ahora. La presentación la enviaremos luego, esa la tendréis, digo, porque es una presentación en texto un poco densa, pero prefiero haberlo hecho así porque que luego tengáis posibilidad pues, de repasar el material, ¿no? Muchos de los temas que se tratan, además, pues tenemos la suerte de que amigas y amigos que estáis aquí lo van a desarrollar posteriormente alguno de esos temas en concreto y sabiendo mucho más de cada uno de ellos, por lo cual yo creo que al final de estos 2 días vamos a tener una visión realmente profunda del punto en que estamos y de lo que se puede hacer, ¿no? Y otra cosa que me gustaría avanzar es, bueno, ya se ha dicho también y lo sabemos, seguimos viviendo una época de cambios realmente tremenda en nuestra industria, ¿no? No es el mismo ritmo en todos los países, pero hacia donde se va sí que en general es lo mismo. Yo hoy voy a contar muchas cosas aquí, quizá demasiadas, pero si al final os quedáis con una o dos intenciones o ideas o proyectos a aplicar, yo me daré por más que satisfecho, la verdad, ¿no? O sea que si consigo transmitir al menos una o dos ideas que uno se pueda llevar y el lunes, después de disfrutar el fin de semana, pues poder plantear, pues yo creo que ya será un gran logro, ¿no? También que estemos aquí yo creo que es una gran cosa porque nos ayuda a evitar esta inercia, ¿no? Somos una industria que como producimos todos los días y todas las horas y todos los minutos, es muy difícil pararse un momentito y reflexionar y creo que es importantísimo hacerlo para conseguir fijar el rumbo que realmente uno debe hacer, ¿no? Y os voy a proponer una cosa para facilitar esta idea de concretar. Bueno, este es el libro. Yo este libro lo conocéis, pero este libro supongo que muchos lo conoceréis, La reinvención del New York Times. Este ejemplar va a ser para alguno de vosotros hoy, uno, ¿vale? ¿Qué propongo hacer para que lo tengáis? Bueno, van a repartir, no sé si han repartido ya, pero si no van a repartir un papel donde os propongo 2 preguntas. Una, ¿cuál es vuestro reto principal este año? Y 2, ¿qué idea, qué proyecto, qué objetivo, qué plan concreto querríais impulsar en los próximos meses a partir de lo que hablemos hoy, ¿no? Entre todas las respuestas, os pido que pongáis el nombre solo a efectos de poder entregar el premio, porque si no, no sabré. Escogeremos uno de los papeles y el que salga, pues esa persona se lleva el libro. Y yo, si me dais permiso, me gustaría, de manera totalmente anónima, evidentemente, sin mencionar a nadie, ni ningún medio, ni ningún nombre, poder mencionar cuáles son los retos o planes o ideas más mencionados en una siguiente edición de mi newsletter de tendencias, porque creo que también ayudará a dar visibilidad un poquitín al momento en que vivimos. Si alguien no quiere que lo que él ponga, ya digo, no relacionaré ningún nombre ni ningún medio, será totalmente anónimo, pero si alguien por lo que sea no quiere, me indica que no en el papelito y ya. Y el que no quiera participar, pues evidentemente no hace falta participar, pero yo creo que este tipo a veces de conocimiento colectivo pues es también muy interesante para saber por dónde van los tiros, ¿no? Primer gran reto, la conexión con la audiencia. Yo lo he puesto como primero porque creo realmente que es la gran dificultad o el gran reto que tenemos hoy en día, ¿no? En un mundo en que tenemos multitud de opciones
pues para dedicar nuestro tiempo, que un medio consiga conectar con su audiencia, lo que en inglés es la palabra engagement, ¿no? Pues es absolutamente esencial. Para conseguir eso hay muchas cosas a hacer, ¿no? Como sabéis muy bien. Por ejemplo, mencionaré algunas, solo algunas, ¿no? Pero yo cuando hice el libro New York Times, una de las cosas que más me sorprendió fue que con una redacción, cuando escribí el libro tenían 1.300 personas en redacción, hoy tienen más de 1.700. Pero es igual el número, ya sé que impresiona mucho, pero lo que a mí me impresionó también es que con toda esa gente apenas publican 200 piezas al día entre todas las plataformas que tienen, digitales, papel, ¿no? Bueno, el orden es primero digital y luego en el papel. Pero 200 piezas al día, si lo pensáis y revisáis vuestros medios, hay muchos medios que publican ese número de piezas con mucha menos gente, ¿no? Incluso más piezas. Que eso, si uno lo piensa fríamente, solo llega a una conclusión, ¿no? Que es la calidad asociada a esas piezas. Bueno, es imposible hacer muy buenos trabajos si a una persona le pedimos que nos haga 8 artículos al día. Es imposible, ¿no? Entonces, una primera recomendación mía, y iré indicando con flechitas amarillas algunas ideas que propongo a pensar o a plantear, ¿no? Una sería revisar seriamente de todo lo que publicamos cada día si tiene sentido, o si hay, porque si analizamos por ejemplo los datos, veremos que hay muchas piezas que publicamos que apenas tienen incidencia, pero aún así seguimos dedicándole mucho tiempo a hacerlas, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio como mínimo interesante hacer y a plantearse, porque el valor diferencial al final del producto que hacemos, al final del día, al final del mes, al final del año, es mucho más apenas 1, 2, 3, 4 cosas que han marcado una diferencia, ¿no? Pero mucha de la producción diaria muere enseguida y sin que nadie la recuerde, ¿no? Entonces, una primera invitación sería esta, ¿no? Otra invitación que hago, pensar formatos que se ha demostrado estos años que tienen un gran nivel de conexión con nuestro público. Y formatos muy sencillos, o sea, no es ciencia ficción como las newsletters o los podcasts, ¿no? ¿Y por qué tienen ese nivel de engagement? Bueno, pues entre otras cosas por estas que se apuntan aquí, ¿no? Son formatos que realmente te permiten conectar muy bien con la audiencia, están hechos por personas que dominan un tema, escritos muchas veces en un lenguaje cercano, no es el lenguaje típico de una noticia, sino algo mucho más directo. Son formatos que también nos permiten hacer pruebas con un coste muy bajo. Hay un tema que creemos que puede tener buena salida entre nuestro público. Una gran manera de probarlo es con una newsletter o con un podcast, ¿no? ¿Que no funciona? No hemos perdido prácticamente nada. ¿Que funciona y le vemos posibilidades? Podemos seguir invirtiendo más en eso, ¿no? Y además son formatos también que facilitan mucho esa conexión personal y por tanto interacción entre medio y público, ¿no? Que es algo que ya digo, creo que nos interesa muchísimo a todos, ¿no? Aquí un poco la idea sería, no sé en qué momento estáis en vuestros medios o con clientes vuestros, que es algo que también, aquí también estáis muchos proveedores, ¿no? Pero quizá con clientes es algo a proponer o a debatir o a comentar, ¿no? Pero bueno, los medios, por ejemplo, ¿qué propuesta de newsletter o de podcast tienen actualmente? Y no hace falta que sea una propuesta muy amplia, o sea, quizá basta con hacer una newsletter muy bien hecha y que conecte muy bien con el público y ver eso qué recorrido puede tener. O quizá alguna de las que ya tenemos, ver si vale la pena replantearla, mejorarla, o lo que sea. Más cosas relacionadas con la audiencia. Hay medios que optan por tener una propia, bueno, esto es un tema que ya sabemos, las apps normalmente el beneficio que aportan es que conectan especialmente con ese público muy fiel, ¿no? Es verdad que tiene un coste el tenerla y hay que valorar pues, si compensa o no, ¿no? Pero bueno, que si uno tiene medios, que sepa que la audiencia más fiel es muy posible que también pase por la app. Fomentar la participación de la audiencia, ¿no? Aquí me gusta contar siempre el caso, por ejemplo, de cómo lo realiza el New York Times, que es algo que se plantean de muchos de los temas que abordan en su día a día informativo, busca la conexión con su público de una manera, su participación de una manera muy sencilla, que es a través de formularios
en la web o difunden en redes y piden, estamos haciendo un reportaje sobre tal tema y queremos recibir vuestras aportaciones. Y con un sencillo formulario, no es tecnología complicada en absoluto, consiguen un feedback y una alimentación por parte del público enorme, ¿no? Eso les permite hacer mejor esos temas, el público siente que le han escuchado y por tanto se siente más cercano al medio, se genera el engagement que queríamos conseguir. Entonces aquí la propuesta también es muy sencilla, ya digo, esto no tiene ninguna dificultad técnica, que sería pensar, venga, vamos a pensar 5 temas para los próximos meses que queramos pedir esta participación de nuestra audiencia para elaborar un tema concreto, que puede ser del tema que queramos, ¿no? Otra gran cosa que ayuda a esta conexión con la audiencia es el contacto real, personal, con nuestro público, ¿no? Y esto, por desgracia, yo creo que en muchos sitios se hace mucho menos de lo que se podría o se debería, ¿no? Cuando digo contacto personal, quiero decir invitar a la gente, por ejemplo, a visitar la redacción, a tener un encuentro con personas del equipo, a asistir a presentaciones del medio, a reuniones donde se hable de un tema determinado que sabemos que preocupa a nuestra comunidad, lo que sea, todo lo que sea poder tener esta interacción personal, cara a cara, ¿no? de que te digan el nombre, te digan tú verle la cara a la persona y que te pueda contar, pues yo creo que también es otra gran cosa a realizar, ¿no? Un gran reto que tenemos, sabemos, es la conexión con las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, se escribe muchísimo sobre la generación Z y cómo llegar a una generación que tiene unos hábitos de consumo de información muy distintos a los que podamos tener muchos de los que quizá estamos hoy aquí, ¿no? Y os pongo este ejemplo porque creo que es un medio que ha hecho un producto muy bueno y que ha sabido hacerlo, lo ha hecho con gente de la generación Z, que son los que hacen ese producto, que por si le queréis echar un vistazo, que es el producto de La Voz de la Salud, de La Voz de Galicia, que me parece un producto realmente muy bien hecho y que encierra muchas lecciones replicables, ¿no? Por si alguien quiere hacer un producto en ese ámbito, ¿no? Al final, la idea es, luego hablaré un poco de la misión del medio, ¿no? Pero es ser útiles a nuestro público, no ser realmente aportando alguna diferencia, aportarles un valor, que sus vidas, si consumen nuestro producto informativo, sus vidas van a ser mejores, ¿no? Y eso es una garantía de poder mantener esa buena conexión. Y después también que pasen buenos momentos, o sea, no es solo dar información dura y de temas difíciles, ¿no? Sino también información práctica e información divertida, información que les ayude, ya digo, a mejorar sus vidas. Cuando uno dedica tiempo, es como cuando leemos un buen libro, ¿no? Pues le dedicamos mucho rato. ¿Por qué? Porque nos hace disfrutar de muchas maneras, ¿no? Pues un poco busquemos también esta generación de un producto que sirva para el disfrute de la gente, ¿no? Voy acabando con la conexión con la audiencia. Está ligado este reto al gran cambio que está habiendo en el modo de consumir información. No queda otra, yo creo, que intentar ofrecer un producto que sea capaz de captar esos minutos cada día de la gente a la que queremos llegar, ¿no? No veo otro camino, ¿no? Una posibilidad, pero bueno, esto se habla hace mucho tiempo y después es difícil de llevar a la práctica, ¿no? Pero es la personalización del servicio. Yo siempre me gusta hacer la reflexión, no tengo la solución, pero me gusta hacer la reflexión de por qué a veces, si pensamos, por qué las redes sociales tienen esa capacidad de atracción. Muchas veces una de las respuestas es porque para cada usuario la experiencia es totalmente personalizada, porque depende de la gente a la que sigas, depende de los temas que te interesen y que miran más. Por tanto, ya sé que eso no es replicable automáticamente en un medio, pero sí que podemos pensar, sí podemos saber que una experiencia con sensación de personalización es positiva para la audiencia, ¿no? Por tanto, si podemos hacer cosas en ese sentido, pues bienvenidas sea, ¿no? Bueno, aquí un par de ideas también concretas de, por ejemplo, realizar una encuesta con nuestra audiencia, si no la hemos hecho en bastante tiempo, o hacer reuniones internas y preguntarnos de manera constante, ¿no?
qué podemos hacer para que las vidas de nuestras audiencias sean mejores y posiblemente salgan de ahí muy buenas ideas prácticas a realizar, ¿no? Segundo gran reto, el cambio de modelo de negocio. Se ha apuntado también en los parlamentos iniciales, ¿no? El gran cambio que ha habido, o está habiendo, ya digo que no todos los mercados es el mismo grado de desarrollo, pero el gran cambio que está habiendo es que los usuarios, la audiencia, se está convirtiendo de nuevo en el gran generador de ingresos, ya sea tanto en la suscripción o compra papel, como sobre todo el crecimiento en la digital, ¿no? Y esto, claro, esto supone un cambio muy importante que va ligado a todo lo anterior, ¿no? Que cuando tu público principal no es el anunciante, sino el usuario que te consume, pues eso también te obliga a hacer un producto que realmente dé satisfacción plena a ese lector, ¿no? Con los retos que eso supone. La apuesta por la suscripción, ya digo, a distintos niveles. Me acuerdo perfectamente cuando publiqué el libro en el 2017, hace 6 años, ¿no? Y empecé a dar charlas sobre el tema en diversos países. En muchos de esos países todavía no había ningún medio de suscripción en ese año, ¿no? Y muchas preguntas que me hacían y comentarios que recibía eran: esto aquí no va a funcionar, aquí la gente no paga, ¿no? Y yo decía, ya, lo mismo me dicen en Colombia, lo mismo dicen en Argentina, lo mismo dicen en México, lo mismo dicen en España. Me acuerdo de una presentación que hice a los editores españoles cuando todavía no había prácticamente ningún, había un par solo que tenían. Bueno, ahora en España prácticamente todos los editores tienen suscripción, algunos con muy buenos números o con números que van mejorando. Y lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en México, lo mismo está pasando en casi cualquier mercado. Ya digo, el nivel de avance no es el mismo, pero la línea sí, la tendencia sí, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, el New York Times ha realizado con mucha claridad, y lo explica con mucha claridad, es que su oferta de suscripción no es solo del producto informativo, que es la base, pero también de productos que ayudan a que la vida de los usuarios sea más interesante, sea mejor, ya sea con las recetas de cocina de cooking, con games, que tienen los dos más de 1 millón de suscriptores de manera individual, o con Wirecutter, que hacen análisis de recomendación de productos, o desde el año pasado con The Athletic, la web de deportes que compraron, ¿no? Pero el paquete de suscripción, el bundle que ofrecen, como que promocionan más, es el bundle completo, el All Access, que da acceso a todos esos productos, ¿no? Otro gran cambio que está habiendo en el modelo de negocio es que los ingresos son cada vez más digitales. Sé que los ingresos del papel, y luego hablaremos un poco del papel, ¿no?, siguen siendo relevantes, en algunos casos siguen siendo los más relevantes, ¿no? Por tanto hay que cuidarlos enormemente, pero lo que crece o lo que puede crecer más bien es el ingreso digital de múltiples vías, ¿no? Ya sea la suscripción, ya sea la publicidad o otras vías. Entonces tenemos que poner foco en eso, ¿no? Esos son datos del último año de One IFRA, donde se ve la distribución. Esto es mundial, ¿no? Y ahora cada país es un poco distinta, pero vemos la distribución en porcentajes de ingresos entre la circulación impresa, la publicidad impresa, la circulación digital, la publicidad digital y otros, ¿no? Bueno, esto cada año vas viendo cómo el print circulation baja un poquito, el print advertising baja más, el digital circulation aumenta y el digital advertising aumenta, pero no a la misma velocidad que cae el print advertising. Esto es el global de tendencia, ¿no? Más cosas sobre el modelo de negocio, la publicidad, que sigue siendo, de nuevo, muy importante, y además hemos visto, de hecho, en el último año, 2 años, una cierta incluso estabilización, ¿no? Que había habido una caída más profunda y en algunos mercados se ha estabilizado un poquitín, pero ahí yo creo que la batalla que debemos librar es la de conseguir poner en valor en qué consiste la publicidad que puede ofrecer un medio, ya sea en su formato impreso o digital, frente a otro tipo de publicidad que sabemos que se va a ir de todas formas, porque busca un resultado igual mucho más a corto plazo, que se va a ir a otras plataformas, ¿no? Entonces, normalmente el valor suele estar en campañas asociadas de un modo u otro
a lo que nuestra marca ofrece, que es el valor diferencial que otras plataformas no pueden ofrecer, ¿no? Otras vías interesantes y en algunos casos están funcionando muy bien son las del comercio electrónico o la afiliación, ¿no? Los ingresos por afiliación, por recomendación de productos. Muchos medios están probando esa vía y en algunos casos con bastante éxito. Si tenemos credibilidad y hacemos bien ese tipo de producto, es una vía realmente a mirar y a explorar, ¿no? Bueno, ahí un poco mi idea o recomendación sería no volvernos locos, porque tampoco podemos empezar a hacer eventos y comercio electrónico y servicios de no sé qué tipo, porque quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y al final sí que vale la pena igual concentrarse o escoger una vía adicional de ingreso que creamos que tiene potencial real en nuestro medio y explotarla, ¿no? Explorarla. Eso también del informe del Reuters Institute, veis un poquitín cuáles son en una encuesta que se hizo a editores a principios de año, ¿no? Cuáles son las vías de ingreso donde está puesto más el foco por parte de editores de todo el mundo, ¿no? Y la primera es justamente suscripciones y membresías, después la publicidad display, la publicidad nativa, los eventos y ya va bajando, ¿no? Este es un poco lo que, digamos, tienen en mente editores de todo el mundo. Tercer reto, la caída del papel. Digo caída porque ya sé que, de nuevo, no en todos los mercados es lo mismo, pero sí que es una tendencia global que cae la circulación en papel a ritmo más rápido o más lento, pero en general cae o suelen caer las suscripciones en papel y cae la venta en papel, ¿no? Pero, como también se ha indicado y lo vemos por la experiencia de muchos medios, una cosa es que caiga y la otra es que eso haya dejado de ser un elemento importantísimo del negocio o que veamos que tiene vida todavía por muchos años, como creo que está pasando en muchos casos, ¿no? Entonces ahí un poco mi idea o recomendación o lo que he visto que algunos medios están haciendo es qué podemos hacer en cuanto al producto para conseguir que ese negocio siga siendo un negocio realmente interesante el mayor tiempo posible, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que vale la pena ser ahí valientes y atreverse a probar cosas, ¿no? Incluso no sé si a cambiar formato o a cambiar días de publicación o a hacer números especiales con una personalidad muy concreta. El New York Times, por ejemplo, hizo dos cosas, ¿no? Que era, por un lado, cambiar todo el sistema de producción del papel, que ahora ya digo se publica en digital todo y cada tarde hay un equipo específico, el Print Hub, que hace la edición en papel del día siguiente a partir de los materiales digitales publicados. Eso es una cosa. Y ese cambio agilizó y hay bastantes periódicos del mundo que están yendo un poco en esa línea. La otra cosa interesante que han hecho es que crearon un pequeño equipo de innovación para el print que va aportando ideas y cada año igual son 5, 6, 7 ediciones especiales de cosas concretas en papel que llaman mucho la atención. Un desplegable de 8 páginas, un número completo del magazine hecho de una manera determinada. Cosas especiales que acaban mandando un mensaje al público de que tú sigues creyendo en esa plataforma y que le estás ofreciendo algo que tiene un valor diferencial, ¿no? Y eso, ya digo, muchas veces es cuestión de pararse un momento y pensar, venga, hagamos 2 este año, no hace falta volverse loco, ¿no? Pero hagamos 2 cosas que sorprendan mucho, que llamen mucho la atención, que la gente diga, caramba, que se hable de ello un poquito entre la gente que consume ese producto o entre gente que no lo consume pero que le llega esa información. Bueno, tener un poco esa intención de seguir cuidando el producto papel, ¿no? Estos son datos no sé si se ven bien los números, pero bueno, os cuento. Estos son datos del último estudio de la IMC de usuarios españoles de Internet respecto a las marcas periodísticas, cómo las consumen en digital y papel, solo en papel o no consumen, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que solo la edición digital es la que va aumentando más. La de ambas pues se mantiene más o menos bastante estable y después va cayendo poco a poco los que solo ven la edición impresa.
el conjunto de los que consultan el medio en total sí aumenta, o sea que es una buena noticia, pero vemos que está habiendo este traslado hacia plataforma más digital, ¿no? Comentaba aquí lo del New York Times y luego también yo creo que otro mercado que a veces es interesante mirar, o incluso igual en nuestros medios pues tenemos también actividad ahí, es el de las revistas, ¿no? Porque las revistas, al ser un producto no diario, tienen un poco, digamos, en general más tiempo para elaborar el producto y para pensar temas. Y hay algunas revistas, pues aquí menciono Monocle, que es un caso de éxito que además está trasladado a muchas plataformas, o por ejemplo el grupo británico Future, que realmente está haciendo con algunos títulos cosas muy interesantes, ¿no? Digo, al menos de estar atento también a lo que se hace ahí, porque en algunos casos están encontrando que el reforzar la marca y cómo esa marca llega de múltiples formas, pero entre ellas la impresa a su público, pues les está funcionando bien, ¿no? Cuarto gran reto, las famosas plataformas tecnológicas, ¿no? Y aquí ya sabemos que parte de nuestro público o del público que consume información lo consume en redes, lo sabemos, pero aquí yo diría, yo después de muchos años de hablar de este tema y de analizarlo y de tal, yo creo que el gran reto que tenemos es reducir la dependencia que tenemos de las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un negocio no está en nuestras manos, mal asunto. O sea, si otros deciden por nosotros las reglas del juego, mal asunto. Y ya hemos visto muchos casos. A veces son modas, ¿no? Que son modas, parece ahora todo, o sea, TikTok, ¿no? Todo el mundo habla de TikTok, ¿vale? Y parecería como obligatorio estar en TikTok, ¿no? Bueno, yo diría, ¿para qué realmente? O sea, no digo no estar, ¿vale? Y quizá hay que estar, o quizá hay que estar con algún tipo de producto, ¿vale? Pero en general, no hace falta volverse locos y intentar estar en todas partes y tal, porque quizá no tiene sentido. Ya digo, y no digo no estar ni planteárselo, pero sí que digo que si lo hacemos, sepamos por qué lo hacemos. Porque si no, luego, ¿qué pasa? Pues que llega Facebook y dice pues que las noticias ya no son el corazón de su actividad y generan, en un informe reciente, pues creo que hablaban, no sé, creo que era el 3% de la actividad en la red tenía que ver con noticias. Y el mensaje era, por tanto, no es relevante para nosotros. Y de hecho Facebook pues está un poco retirada en sus planes de apoyo a los medios, ¿no? O lo que hemos visto con Twitter, ¿no? Y aquí tengo... o sea, hoy, bueno, esto habréis visto la polémica de estos últimos días de la marca azul. El New York Times decidió no pagar, igual que la Casa Blanca decidió no pagar. O sea, yo creo que es obligación de la plataforma el que quien está ahí sea quien es. O sea, no tienes que pagar por decir soy yo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, muchos medios no están pagando eso. No solo eso, la NPR ayer anunció que deja su actividad en Twitter. No van a publicar más. ¿Por qué? Porque les ha puesto este nombre, Government Funded Media, anteriormente otro nombre, otra calificación. Consideran que le está desvirtuando totalmente lo que son. Han decidido dejar Twitter, abandonar Twitter, la NPR, la radio pública más importante del mundo probablemente, ¿no? Con la BBC. Y lo otro, bueno, este era lo que publicó Elon Musk cuando su opinión sobre el New York Times, la podéis leer. Su propaganda no es ni siquiera interesante y bueno, su feed en Twitter es equivalente a diarrea. Lo mismo aplica a todas las publicaciones, o sea, no es solo el New York Times, ¿vale? Los aplica a todos. Bien, saberlo, ¿no? O sea, yo no me fiaría mucho de mi actividad en Twitter, o sea, sinceramente, más bien empezaría a buscar alternativas, ¿no? Y creo que hay alternativas, ahora comentaré alguna. En todo caso, mi reflexión sería, pensemos por qué queremos estar en las plataformas y qué queremos lograr de ellas,
y en función de eso hagamos nuestra actividad. Aprovechemos al máximo, evidentemente, todas las posibilidades existentes. Pues Google News Showcase está ya en 4 países de la región, pues tiene todo el sentido del mundo, yo creo, el intentar estar, igual que aprovechar otras herramientas. Y por ejemplo, os decía, yo si ahora tuviese que analizar una red en la que estar un poco más de lo que hemos estado habitualmente en los medios, sería LinkedIn. ¿Por qué? Porque es una red mucho más profesional, mucho más segura, donde debates mucho más razonables, creo, y donde el nivel de engagement que se logra para determinados productos puede ser emisiones de vídeo en directo, por ejemplo, puede ser elaboración de newsletters con público que ya te sigue, pues es súper interesante, la verdad, y si alguien se anima a explorarlo, creo que vale la pena, ¿no? Quinto gran reto, no sé cómo voy diciendo, pero... Vale. Bueno, quinto gran reto, me voy a extender muy poquito porque luego hay varios colegas que saben mucho más de inteligencia artificial que yo y que hablarán. En cualquier caso, está claro que la inteligencia artificial está aquí, eso vamos, está clarísimo, y yo el consejo lo reduciría a exploremos, hagamos pruebas, conozcamos, o sea, veamos, no nos volvamos locos, pero veamos qué posibilidades realmente nos ofrece, sobre todo a la hora de, digamos, a la hora de aprovechar oportunidades para mejorar la productividad de trabajos que ya hacemos, o de tareas que ya hacemos, ¿no? Que yo creo que es donde puede estar el máximo valor. Pero bueno, ya digo, prefiero aquí no extenderme demasiado, porque como es un tema que aparecerá en más sesiones, pues tendremos tiempo para debatirlo, ¿no? Una cosa sí quiero mencionar. Hay algo que la inteligencia artificial no va a llegar a hacer, ¿no? Que es todo el trabajo periodístico humano. O sea, la inteligencia artificial no irá a entrevistar a vecinos de un barrio donde ha pasado no sé qué, no irá a hablar con personajes, no hará entrevistas a directivos de empresas, no hará toda una serie de planteamientos en los que probablemente es donde va a estar nuestro valor esencial como medio y diferencial como medio, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un momento, es una invitación excelente a reforzar precisamente esos elementos distintivos de lo que como medio podemos ofrecer, ¿no? Y luego, sí que una cosa quiero advertir ahora, mucho cuidado también con las pruebas, porque a algunos medios ya les ha pasado que se han empezado a hacer pruebas y la tecnología todavía comete muchos errores y se inventa muchas cosas, con lo cual se inventan, tenemos con mucho ojo, porque ya sabemos que en los medios, por desgracia, cuesta mucho construir, es muy fácil destruir, y un error nos hace un daño enorme, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Otro reto al que nos hemos enfrentado, sobre todo a partir de la pandemia, es el de la organización del trabajo, ¿no? Y seguro que en todas vuestras compañías es un debate abierto, ¿no? De cómo debe ser el trabajo híbrido, cómo se deben organizar los equipos, cómo podemos retener el talento, que es una de las grandes cosas que ha cambiado en 2 o 3 años de una manera enorme, ¿no? Porque ahora todos valoramos determinadas cosas que quizá hace unos años ni nos podíamos plantear. Entonces, bueno, es un gran asunto, ¿no? Yo creo que una tarea pendiente de muchos medios, al menos por mi experiencia, es la de la formación interna. Yo de las cosas que también, si tuviese que dar un consejo, diría: forma a tu gente, ayúdales a que se sientan empoderados con conocimiento y capacidad de hacer mejores trabajos, porque eso ayuda enormemente a retener ese talento y a atraerlo, ¿no? También. Y otra cosa que yo aconsejaría, porque creo que somos medios de comunicación y a veces, y bueno, yo me remito también a mi experiencia propia de sitios donde he estado o que conozco bien, una de las grandes carencias a veces es la comunicación interna en los medios de comunicación. Y muchas veces hay mucha gente, muchos departamentos que no sabe en qué anda el medio, o cuáles son los objetivos, o cuál es el foco que más allá
conversaciones que pueda haber informales, ¿no? Entonces, sí que os animaría a reflexionar si en vuestra compañía, en vuestro medio, en vuestro grupo, hay una buena comunicación interna de verdad, donde todo el mundo sepa. Si a alguien le preguntas, oye, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro principal objetivo estos 2 próximos meses? ¿En qué proyecto estamos trabajando especialmente? Que te pudiesen responder sin dudarlo, ¿no? Yo creo que si hicieseis la prueba en muchos sitios, mucha gente no sabría qué decir, por desgracia, ¿no? Y de verdad creo que es una asignatura pendiente. Séptimo gran reto, y este es un reto además que nos afecta a toda la industria de una manera muy importante y muy crucial, el de la credibilidad, ¿no? Hace unos días una entrevista a la directora del Financial Times que hizo un buen amigo, Fernando Belzunce, que es director editorial en Vocento. Una de las cosas que le preguntaba era cuál es el principal peligro para un periódico como el Financial Times. Su respuesta fue muy clara: perder la confianza de los lectores. Esa es la... Si un medio pierde eso, se acabó. ¿Por qué? Porque todo lo edificamos sobre esa confianza, y si no es muy difícil que la gente nos preste atención, nos pague dinero, que los anunciantes quieran estar en nuestra plataforma, etc. Por tanto, realmente es uno de los grandes retos, y ahí hay muchas maneras de trabajar eso, ¿no? Por supuesto, haciendo el mejor producto posible y no haciendo contenidos que puedan poner en duda esa credibilidad, ¿no? Pero luego buscando también ideas concretas. Os digo una fuente muy interesante que es Trusting News, que tiene una newsletter que cada semana ofrece consejos concretos de qué cosas, buenas prácticas podemos hacer para mejorar la credibilidad del medio frente a nuestra audiencia. Estos son datos de Edelman, del estudio anual, el Trust Barometer que hacen cada año. Los medios estamos, de las 4 entidades analizadas, los últimos, ¿no? Negocios son los que tienen más credibilidad, ONGs, el gobierno y los medios, ¿no? Es realmente un problema mundial, lo sabemos, ¿no? Además, acrecentado también con todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la desinformación, que queramos o no, nos afecta, porque al final es información falsa que circula, genera desconfianza en general con el mundo de la información. Y por eso es tan importante el posicionarnos muy claramente como fuente fiable, como fuente creíble, como fuente que la gente puede estar tranquila, sabiendo que lo ha leído o lo ha consultado en nuestra plataforma, ¿no? Una idea concreta que invito también a pensar es qué podemos hacer para ayudar a acrecentar esta credibilidad ante nuestro público, ¿no? El New York Times tiene una sección magnífica que a quien le guste el periodismo es un lujo leerla, que es Times Insider, donde cuentan un montón de cosas de cómo trabajan, de cómo han hecho un reportaje concreto, de cómo se hizo una investigación. Cuentan cosas prácticamente todos los días, ¿no? Bueno, hacer algo de este tipo, porque a veces pensamos que nuestro público sabe cómo trabajamos o sabe cuáles son nuestros valores, ¿no? Y muchas veces no se sabe o no se sabe con detalle. Si has hecho un trabajo donde has entrevistado a 35 personas, ponlo en valor, ¿vale? Si hemos hecho un trabajo al que le hemos dedicado 1 mes y medio de investigación, pongámoslo en valor, digámoslo, porque eso no es hacer en 5 minutos una noticia rápida de un despacho de agencia, no, es un trabajo mucho más elaborado, ¿no? Y eso nos refuerza como medio, ¿no? Bueno, voy pasando un poquito ya digo, tendréis la presentación para que al menos me dé tiempo a ver los 10 temas. La misión y propuesta de valor del medio es otro tema que yo creo que es muy importante reforzarlo, ¿no? No sé si la tenemos claramente definida, normalmente sí, igual la tenemos anticuada y se puede redefinir. En todo caso es algo a revisar en muchos sitios, ¿no? Y vale la pena no solo revisarlo, sino después darla a conocer, difundirla tanto interna como externamente. La misión del New York Times en la web corporativa de la compañía está en la home y es lo único que pone: buscar la verdad y ayudar a la gente a entender el mundo. Esa es la misión y a partir de ahí se derivan muchas cosas.
Luego, misión bajada a un nivel un poco más estratégico y concreto, es esta frase que veis aquí, que aparece en el informe anual del último año. La estrategia es llegar a ser la suscripción esencial para cualquier persona de habla inglesa que quiera entender y conectar con el mundo. Y eso es lo que rige, digamos, la actividad. Entonces, tener eso claro, sea cual sea nuestra visión, ayuda muchísimo luego a tomar decisiones, a ver qué vale la pena impulsar y qué no. Porque si es algo que no se ajusta a nuestra misión, no nos preocupemos, casi seguro no vale la pena impulsarlo, ¿no? La penúltima, el periodismo visual. Es algo que también hemos visto en los últimos años que ha ido ganando protagonismo enorme. Pero periodismo visual quiere decir muchas cosas, no es solo hacer vídeos, es simplemente a veces ilustrar una noticia de forma adecuada, hacer un gráfico pertinente que ayuda a entender mucho mejor una noticia, inventarse un cómic para explicar un tema, hacer fotogalerías muy bien hechas, en fin, cualquier elemento, cualquier pieza periodística donde el componente visual es importante y es importante porque ayuda a entender mejor ese tema y ayuda a disfrutarlo, ¿no? A mí me gusta mucho decir siempre que en el periodismo es tan importante el fondo como la forma, ¿no? Lo que contamos, cómo lo contamos. Porque una cosa interesante pero mal contada no funciona. Y una cosa no tan interesante pero muy bien contada a veces funciona. O sea que es muy importante el cómo presentamos las cosas, ¿no? Y este efecto wow, ¿no? de sorprender a la gente es muy importante porque necesitamos dar golpes de efecto que te pongan de nuevo en la cabeza de la gente, ¿no? Dice, lo que han contado en tal medio, ¿no? Y que se hable de eso, tal. Y eso solo se consigue, es muy difícil de conseguir, pero solo se consigue cuando haces cosas muy interesantes y muy bien contadas, ¿no? Y es posible, pero hay que planificarlas, hay que prepararlas, hay que pensarlas, ¿no? Y finalmente, un reto que, bueno, al que yo dedico mucha energía personalmente, tanto para mí como para explicar, que es estar al día, ¿no? Y que es lo que estamos haciendo aquí y eso tiene muchísimo valor, ¿no? Es dedicar tiempo a analizar, a pensar, a ver qué está pasando, a ver ejemplos, a ver medios premiados, a ver, no sé, dedicar tiempo a esas cosas, buscar en los equipos que haya ciertos espacios para poder hacer eso también, que no sea todo correr con el día a día, ¿no? Bueno, yo es lo que intento hacer a través de la newsletter, de mi newsletter Tendencias, ¿no? Pero el objetivo de eso es que nos ayude a definir nuestra estrategia de manera clara y a partir de bases sólidas, ¿no? No de modas pasajeras que pasan por ahí volando, ¿no? Porque no sé cuándo ni dónde leí una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Que comparaba lo que son tormentas puntuales, ¿no? Pues al cambio climático, ¿no? Las tormentas pasan. Hoy hay una tormenta, hoy hay un huracán, hoy hay un tornado, hoy hay una erupción volcánica, hoy tal, pero eso pasa. El cambio climático no pasa, queda. Comparado a nuestros medios, podría ser la transformación digital es el cambio climático. Va a pasar, sí o sí. O sea, nos guste, no nos guste, estemos a favor, en contra, es igual, va a pasar. Quizá alguna de las, y digo quizá, ¿vale? Igual Twitter es una tormenta solo. Igual el metaverso, no he mencionado el metaverso. A mí a día de hoy me parece una tormenta suavecita, sinceramente. Quizá dentro de 5 años no, pero a día de hoy sí. Entonces, bueno, o cosas, por ejemplo, como que sí me parecen de mayor calado, como el first party data, el tener datos propios o incluso el zero party data, que es datos que los usuarios voluntariamente nos facilitan, eso sí que nos va a reforzar nuestra estrategia de conexión con la audiencia, ¿no? Y acabo, en el vuelo de ayer vi esta película, que no, había leído el libro, pero no sé si la habéis visto, habéis leído el libro, es sobre la investigación que hizo el New York Times que destapó los casos de abuso de Harvey Weinstein por los que ha sido condenado, ¿no?
Bueno, el libro es magnífico, la investigación es magnífica, el libro es magnífico y la película está muy bien. Y creo que es un ejemplo perfecto, ya digo que es muy difícil hacer esto, pero es un ejemplo perfecto del valor periodístico real, ¿no? Esto ha cambiado, esta investigación cambió vidas, cambió hábitos, cambió maneras de control, cambió un montón de cosas, ¿no? Y fue el trabajo tenaz de 2 redactoras, más una editora que coordinaba y el director de New York Times que consideraba, hecho durante meses, muy complicado, pero que tiene un valor enorme lo que podemos hacer como medios, un valor como transformador de la sociedad y para mejorarla, ¿no? Entonces, no, me pareció que era fue casualidad, la verdad, pero que era una buena conclusión un poco de lo que quería contar hoy aquí. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para algunas preguntas.